independencia gracias a Venezuela. ¿Cómo está el estado Táchira? Bueno, el Táchira sigue siendo, lo hemos dicho durante los últimos 10 años, sigue siendo el Táchira el estado más golpeado de esta crisis que vivimos en todo el país, política, social y económica. Sigue siendo el estado que da más noticias por la emigración que tenemos todos los días por esos puentes internacionales, por esas trochas, porque ya los puentes ya tienen rato que no funcionan desde que se cerraron los puentes y se habilitaron las trochas. Parece una contradicción, ¿no? Que no hay una salida y entrada oficial, pero las trochas igual tienen una dinámica que es evidente, que es el conocimiento público, todo el mundo lo sabe, todo el mundo pasa por ahí, pero... Bueno, eso tiene el porqué. El porqué es porque la verdad es que de allí, del paso de las trochas, se alimentan todos estos grupos irregulares, que son un brazo derecho de este gobierno, y se alimentan de todo lo que pasa por allí por las trochas, porque por esa trocha no pasa nadie gratis, por esa trocha debe pagar cualquier persona que quiera pasar a territorio colombiano, bien sea porque va como emigrante o bien sea porque va a comprar cualquier cosa de las que no encontramos en Venezuela, llámese alimentos o medicamentos. ¿Y las autoridades, diputado? Las autoridades, bien gracias, las instituciones ni militares ni policiales, pues lamentablemente no pueden hacer mucho. Primero, estos grupos que operan en la zona, que hemos visto en reiteradas denuncias y lo hemos denunciado también, los grupos que operan en esta zona de frontera utilizan un mejor armamento, más sofisticado que los que hoy día utilizan los cuerpos policiales, los militares de Venezuela. ¿Y el protectorado? Bueno, el protectorado tiene una función allí que es en estos momentos electorera. Estás en campaña electoral porque, bueno, aspiran tener el gobierno regional, así como lo hicieron el año pasado, donde nos ganaron también una mayoría parlamentaria gracias a la abstención. Y cabe destacar aquí, Sergio, que mire las cosas como son. El año pasado muchos de los que llamaron a abstención hoy nos han llamado para buscar nuestros servicios como diputados y les pregunto, pero ¿cómo era que no necesitaban un diputado en la Asamblea Nacional? Hoy, 3 meses después, ven la necesidad de tener diputados en esta Asamblea Nacional y lamentablemente, bueno, entregamos el Parlamento Nacional, porque esa es la verdad, lo entregamos, aunque algunos sigan en la virtualidad, la verdad es que nos ganaron, tiene una mayoría parlamentaria y van a aprobar cualquier cantidad de leyes, así nosotros no estemos de acuerdo, porque si vemos el informe que presenta el presidente de la Asamblea Nacional de cuáles son las leyes para este periodo, recibimos también cantidad de llamadas, y usted va a aprobar esta ley, usted va a estar... No estamos de acuerdo, pero ellos son mayoría y lo van a aprobar. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, nosotros iremos a apoyar leyes que vayan en beneficio de la población venezolana. Pero igual si nosotros no estamos de acuerdo con una ley, por ejemplo, en la ley que hablan de una ley que va a regular el uso de las redes sociales, nosotros no podemos estar de acuerdo, a lo mejor en muchas cosas. Bueno, pero quizás pueden denunciar, ¿no? Lo que consideren es irregular. Lo que podemos hacer es denunciar, pero qué diferente hubiese sido si fuésemos la mayoría y no aprobamos una ley que vaya contra la población, que vaya contra el derecho a informar y a estar informado. Por ejemplo, en el 2010 al 2015, no tenían, ellos eran mayoría, pero no tenían las 2/3 partes, no pudieron establecer el Estado comunal. Es a lo que hoy le temen muchos opinadores de la política venezolana. En el 2015 al 2020, éramos la mayoría, tampoco pudieron meter ellos el Estado comunal. Hoy día, si ellos lo quieren hacer, lo hacen, porque son mayoría, aunque no estemos de acuerdo los diputados, la pequeña fracción que quedamos allí de la oposición, gracias a la abrumadora abstención del 6 de diciembre. Ojalá y no se repita esa historia que es triste y lamentable para el país y para todos los venezolanos, y no solamente los venezolanos que estamos aquí en el país, sino para los venezolanos que están fuera, 5 millones que quieren volver a regresar a su tierra. Aunque sean pocos, son 21 diputados, ¿no?, que tiene la oposición. Sí, 20 diputados, porque 20 hay un diputado que es el Partido Comunista, aunque tengan sus diferencias, pero si algo ha demostrado. No, pero el presidente Maduro dijo que el PSV era de oposición. Él lo dice, pero en el momento de votar, el PSV va a votar con ellos, porque bueno, tienen 22, van a 22 años. ¿Y es verdad que no dejan hablar a ese diputado? Eso Él lo denunció, bueno, no lo dejan hablar, que no tenía... La verdad es que eso es un tema que lo maneja la directiva, porque siempre la Asamblea Nacional tiene un funcionamiento, lo digo con propiedad porque el año pasado fui el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Quienes deciden quién habla y quién no habla son los diferentes jefes de fracción, los jefes de los bloques parlamentarios, y pasan el listado a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero eso lo deciden es a los jefes de fracción. La verdad que no sé porque no estoy ni como jefe de fracción ahorita, porque son reuniones ya de otro nivel. Ahora, lo que quería decirles es que aunque sean pocos los diputados de oposición, al fin es una voz representativa de los intereses y del sentir y del malestar que puede tener la población de oposición que se identifica con ustedes. Y esa voz debe escucharse para
bueno, se puedan tomar acciones. Quizá no tengan la mayoría, pero pueden alzar la voz, ¿no? Bueno, nos toca alzar la voz y debo agradecer a Globovisión, que es uno de los pocos canales que nos está dando ese espacio, porque la polarización en la política venezolana, unos medios se prestaron solamente para sacar noticias de lo que dice Maduro y otros de lo que dice el grupo que tiene 20 años manteniendo a Maduro, que se hace llamar oposición, pero son los cómplices de este gobierno, esa es la verdad. Entonces, lamentablemente, y repito, agradecemos a Globovisión, que es uno de los pocos que nos da espacio para informarle al país de lo que está sucediendo, y seguiremos informando y denunciando lo que pasa en esta Asamblea Nacional. Aunque no tengamos poder de decisión, el voto de nosotros no significa mucho allí, pero la voz de nosotros sí va a ser cantante y sonante ante los atropellos que se ve allí en la Asamblea Nacional y ante las diferentes leyes que vayan en contra de la población. Usted ha hablado precisamente de la modificación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. El presidente Maduro pedía, y bueno, algunos voceros del gobierno han pedido que se revise esta ley. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen en este sentido? ¿Qué puede pasar si se regulan las redes sociales? Bueno, nosotros, para ser sincero, nosotros no tenemos el anteproyecto en mano para decir, porque lo que ha pasado en Venezuela también es que se han generado muchas noticias que han terminado siendo una total mentira. A lo mejor puede ser verdad el contenido, pero en las manos no puedo decirlo. Sería irresponsable de parte mía decir, no, lo que pasa es que se va a prohibir a que se publique. Eso es mentira. No tenemos el anteproyecto. El día que nos los den a nosotros, porque nos lo tienen que presentar, aunque no estemos de acuerdo, cada parlamentario va a tener ese anteproyecto, lo vamos a anunciar aquí en Globovisión, en cualquier parte vamos a decir cuál es el contenido de ese anteproyecto, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, porque tampoco en todo vamos a estar en desacuerdo. Lo hemos dicho, si el gobierno tiene alguna medida que vaya en beneficio de la sociedad venezolana, de aliviar los problemas de los venezolanos, tengan la plena seguridad que nosotros vamos a apoyar, siempre y cuando vaya en beneficio de la población en colectivo. Hoy el Comité de Postulaciones Electorales publicó en Prensa Nacional 75 nombres elegibles para rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Ya vio la lista? ¿Sabe quiénes son? ¿Cómo avanza este proceso? ¿Y qué opina de cómo se ha desarrollado hasta ahora? Bueno, allí ahorita, en el periodo pasado, yo fui miembro de ese comité de postulaciones. En este momento no, eso lo está manejando el comité de postulaciones, los 11 diputados y los 10 de la sociedad civil, son ellos quienes llevan eso. No han pasado eso a la Cámara en pleno porque están haciendo la primera etapa, como es la entrevista a los posibles rectores del Poder Electoral. Es un tema que lo está manejando la Comisión de Postulaciones exclusivamente. Pero lo que ha visto hasta ahora, ¿cómo lo ve? Lo están haciendo un trabajo bien, tal cual como lo establece la Carta Magna. Lamentablemente en el periodo pasado no lo pudimos hacer por los desacuerdos de nuestros jefes políticos en el periodo pasado, por no estar de acuerdo en quién ponía un nombre, quién no, sino querían todos los rectores, querían toda la torta y lamentablemente esta es la Asamblea Nacional, nosotros le dijimos, hagan lo que han hecho desde el 2003, lo que han hecho, en verdad si queremos nombrar a la Asamblea Nacional, no se hizo así y terminó haciendo lo que ha pasado desde el 2003 en Venezuela. Ha sido el Tribunal Supremo de Justicia quien ha nombrado el Poder Electoral, pero el año pasado fue un show mediático en donde como si hubiese sido primera vez y la verdad fue que el Tribunal Supremo de Justicia tiene 17 años nombrando el poder electoral en Venezuela. Creo que en esta oportunidad, por los vientos que soplan, sí va a ser la primera vez durante este mandato, este gobierno, estos 22 años, primera vez que el Poder Electoral lo va a nombrar la Asamblea Nacional. ¿Y eso podría significar confianza en la población, desde su opinión? Confianza o no confianza, lamentablemente va a ser el Poder Electoral que vamos a tener. Aquí, en verdad, en Venezuela, somos los venezolanos que tenemos que resolver nuestros problemas, gusten o no nos gusta. Yo lo digo cada vez que vengo a Globovisión. Yo quisiera que Miraflores hoy el presidente fuese Pedro de los Palotes. Cualquier otra persona, cualquier otro venezolano va a ser mejor presidente que Nicolás Maduro Moros. Pero lamentablemente él es el presidente. ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera, repito, que hoy en Miraflores no tuviese él. Yo quisiera que hoy en la Asamblea Nacional el presidente no fuese Jorge Rodríguez, sino cualquiera de nosotros de la fracción de oposición. Eso es lo que hay, como decimos. Eso es lo que hay. Tenemos que caminar al ritmo de la música. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación, pero cuando regresemos vamos a tocar otros temas también de interés nacional. Son las 6:46 minutos de la mañana. Mi invitado para esta hora, Franklin Duarte, diputado por Copey, por el estado Táchira. 39 minutos de la mañana, estamos en vivo, presentamos Primera Página a través de la señal de Globovisión y a propósito de la señal de Globovisión, diputado, usted nos reporta y estamos recibiendo reportes a través de redes sociales de algunos usuarios que dicen que no hay señal de Globovisión para estas últimas horas en el estado Táchira. ¿Qué está pasando por allí? Eso pudiese ser una propuesta para la ley que se piensa aprobar en la Asamblea, de que todas las empresas de Venezuela se vean obligadas a transmitir todos los medios nacionales, porque prácticamente, como son pocos los medios nacionales, bueno, obligar a que todos los medios nacionales vean todas las cableras del país.
Debería, Globovisión, Venevisión, cualquier medio nacional que se vean las cableras y no colocarle una tranca a esa empresa a un medio nacional. Por ejemplo, en DirecTV, yo tengo en mi casa DirecTV y allí no sale Globovisión. No sé qué pasará allí porque no manejo ese tema, cómo se maneja allí, pero sería una propuesta buena en donde obligar a todas las cableras del país a que los canales nacionales se vean. Es violatorio de ¿Derecho humano? de los derechos fundamentales de la población, el derecho a estar informado, que está consagrado en la Constitución. Las empresas de televisión por suscripción deberían tener en su parrilla no solo a Globovisión, sino a Venevisión, a Televen, todos los canales a nacionales. todos los canales nacionales, incluso los de la televisión pública también, bueno, para garantizar pluralidad, sobre todo en el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. Así es. En ese sentido, sería bien interesante por eso le digo, que se planteara, ¿no? A lo mejor en todo no vamos a estar de acuerdo, pero en lo que estemos de acuerdo no vamos a hacer tranca nosotros para esta Asamblea Nacional. Nosotros, al contrario, vamos a ayudar, lo hemos dicho, mientras que sea para aliviar los problemas de los venezolanos, allí vamos a estar los parlamentarios de la fracción de oposición que quedamos allí en este periodo. No, y además, diputado, quizá la población no lo conoce, pero transmitir en Venezuela en señal abierta, por señal libre, es bastante costoso. Los equipos de transmisión de televisión por UHF o VHF son muy costosos y además el impacto que ha tenido la situación de servicios públicos en Venezuela en cuanto a energía eléctrica, conexión de internet, ha dificultado a los canales de televisión nacionales a llegar a los rincones más recónditos de Venezuela. Entonces, quizá las cableras, las empresas de televisión por suscripción, es una muy buena opción para que la población pueda estar informada. Bueno, yo creo que esa comisión va a tener un trabajo con el Colegio Nacional de Periodistas, con diferentes trabajadores de la comunicación social de Venezuela, los trabajadores de la prensa venezolana, para que aporten sus ideas, porque cada ley lleva una consulta, luego de la primera presentación en Cámara, lleva una consulta pública y en esta consulta es donde se trata de recoger qué propuestas pueden presentar de que mejore de que una ley sea bastante agradable y apetecible para el pueblo venezolano. Diputado, hablando de derechos humanos, en horas recientes la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, así se llama, ha presentado una actualización de su informe sobre Venezuela. Revela, por ejemplo, que los cuerpos policiales son responsables de unas 200 ejecuciones extrajudiciales, denuncian algunos aspectos como persecución a trabajadores de la salud por denunciar situaciones vinculadas con la pandemia y con el sistema de salud público venezolano, habla de detenciones también arbitrarias, entre otros aspectos. Ya el gobierno lo rechazó a través de la Cancillería. ¿Qué opina usted sobre este tipo de informe? El gobierno dice que está viciado, que es virtual, que no se corresponde con la realidad. El informe pues actualiza algunos aspectos que están directamente relacionados con la calidad de vida y los derechos humanos. ¿Su opinión? Muchas cosas de esas, en su mayoría debo decir que son verdades. Pero también lo que dice el gobierno es verdad, cuando dice que eso se parcializó. Porque aunque la misión de la ONU haya hecho un trabajo, venga a hacer un trabajo a Venezuela sobre violación a los derechos humanos, a las reiteradas denuncias que hemos hecho nosotros de diferentes espacios por la violación de derechos humanos en Venezuela, pero también la verdad es que se está escuchando en estos momentos a un solo bloque de la oposición, que es la virtualidad. Solo a ellos, prácticamente, lo que ellos digan es lo que están anunciando. Pero aquí existimos diferentes sectores de oposición en Venezuela, que tenemos de una u otra manera contacto con el pueblo venezolano, y nosotros hemos pedido reuniones para que se nos atienda desde el año pasado, que estaba yo como primer vicepresidente y no nos han dado respuesta. ¿Cómo entonces que es transparente este informe si no nos escuchan para nosotros llevar unas denuncias o para decir esto que le están diciendo es mentira? O sea, son cosas que debe la comunidad internacional, si en verdad está velando porque en Venezuela vuelva la libertad y la democracia, debe escucharnos a los diferentes factores. No solamente deben prestarse para la polarización que existe en Venezuela, no deben prestarse solamente para escuchar a un grupo que tiene 22 años siendo cómplice de esos crímenes, de esas violaciones, porque quienes tienen 22 años siendo los jefes de la oposición en Venezuela son culpables y responsables de esa violación a los derechos humanos. Ahora, diputado, usted dice que quienes representan esta misión internacional no han escuchado a todos los sectores, incluyendo esta oposición que usted representa, por ejemplo. Sin embargo, la representante de este comité, Marta Baliñas, dice que recientemente, voy a citarla, dice: nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y realizar investigaciones en terreno, sin hasta la fecha obtener respuesta. Es decir, que el gobierno, según denuncia esta funcionaria, tampoco ha sido abierto en recibir a esta comisión para mostrarles lo que consideran su verdad, ¿no? Bendito sea el diálogo. Nosotros le garantizo que la fracción de oposición que estamos en la Asamblea Nacional, haciendo bien en la Asamblea Nacional, si nos llaman, nosotros vamos a asistir a cualquier reunión con cualquier ente internacional.
llámese los Estados Unidos, Unión Europea, el gobierno noruego, el gobierno que sea. Nosotros vamos a asistir a cualquier diálogo que vaya en beneficio de solucionar los problemas de los venezolanos y a una salida a esta crisis que estamos viendo en el país. Cualquier persona, ente nacional e internacional que nos llame, allí vamos a estar nosotros a la orden y vamos a pedir de que sea eso público cualquier reunión que se haga. No vamos a hacer lo que se ha hecho en estos años, que nos enteramos de las reuniones es a los meses, porque todo se ha hecho en privado. Nosotros no tenemos problema en que sean públicas las reuniones, que el país vea qué es lo que se está tratando en esas mesas de diálogo. Entre otros aspectos, también denuncia que los partidos alineados con el gobierno, según dice ella, obtuvieron más del 90% de los escaños en la Asamblea Nacional y se habla del tema de la abstención y un boicot de los partidos de oposición. Y precisamente el partido COPEI, que usted representa, también estuvo involucrado en este tipo de fracturas que se generó en determinado momento. ¿Cómo está la situación del partido en este momento cuando Venezuela se encamina hacia un proceso electoral a final de año? Mire cómo habla la relatora, que los partidos aliados del gobierno es una falta de respeto. Si ella tiene una función que hacer y es buscar dónde está la matriz o dónde se están violando los derechos humanos y cuáles son los casos que más hay aquí en Venezuela de violación de los derechos humanos. Sesgado, entonces, pero nos está tratando de aliados del gobierno. Yo no soy ningún aliado del gobierno, ni mi partido, COPEI, al que yo pertenezco, en el que nací, crecí y moriré, COPEI, no somos ningún aliado del gobierno, somos oposición al gobierno, solo que como no estamos de acuerdo con la política extremista como la que representa hoy Guaidó y el grupo del G4, por eso nos llaman aliados del gobierno, por no estar de acuerdo. Lo que decía hace rato, lamentablemente muchos medios de comunicación, sobre todo portales, se han prestado para sacar la noticia solamente de esos dos polos y no de los que estamos en el medio, que no estamos de acuerdo ni con este gobierno, porque tiene 22 años destruyendo el país y mire, eso no necesito dar detalles porque todo el mundo, los que vivimos en Venezuela y los que no están, saben cómo está el país quebrado, vuelto nada, gracias a la política comunista y socialista que hoy representa Nicolás Maduro Moro. Pero tampoco estamos de acuerdo con Juan Guaidó, que lo que no es capaz de hacer nada como venezolano, sino tiene que estar con el grupo de él, de Voluntad Popular, con Leopoldo López, buscando es que vengan los gringos a rescatarlo, que vengan los indestructibles a hacer lo que nosotros no Ahora, podemos diputado, hacer. pero hay un sector de la población, y me refiero quizá pulsando un poco la opinión de nuestros televidentes en redes sociales, que no cree en eso que usted dice. Lo señalan de colaborar con el gobierno, de prestarse para el juego, de alacranes. Los han señalado incluso de recibir dinero por parte del gobierno para prestarse a lo que ellos califican como el juego del gobierno. ¿Cómo convencer a la población entonces que ustedes realmente son oposición? Y no solo que sean oposición, porque eso quizá pudiera no ser cuestionado, sino que son una alternativa ante estos dos polos, la radicalización por parte del gobierno con sus niveles extremos de control y por otro lado la oposición radical que busca intervención y otros aspectos de violencia, por ejemplo. Bueno, no es un trabajo fácil porque ya lo vivimos ahorita el 6 de diciembre. No fue fácil y producto de que no logramos nosotros convencer al electorado venezolano, a los 21 millones de electores, lamentablemente perdimos la mayoría parlamentaria. Ya está en que cada venezolano se ponga la mano en el corazón y diga si quiere seguir viendo al grupo del G4 viajando por el mundo, viviendo como héroes, como reyes, como faraones, con tanto dinero que no lo justifican, por cierto, o los que seguimos aquí en Venezuela haciendo política y tratando de buscar una salida a la crisis política, económica y social, sobre todo política, que allí es donde radica el problema de la crisis política que hay en Venezuela. Y de allí vienen las grandes decisiones. De allí viene, allí es donde se toman las grandes decisiones. Vamos a hacer una pausa y perdóneme que le interrumpa, pero estamos fuera de Táchira. Bueno, estamos hablando de todos los aspectos nacionales, hay una información de último minuto, quiero hacer un alto en la conversación con el diputado Franklin Duarte, porque vamos a compartir con Venezuela el pronunciamiento reciente de la alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ha hecho una actualización seguida por un debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha dicho, entre otras cosas, por ejemplo, que el nombramiento del próximo Consejo Nacional Electoral es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones. Apoyo, decía la alta comisionada, un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales, dice Michelle Bachelet. De cara al próximo ciclo electoral, recuerda a las autoridades, dice Bachelet, su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Quisiera saber si el equipo tiene disponible parte de sus declaraciones para compartirlas con Venezuela a esta hora y poder mostrarles más adelante entonces esta situación. Bueno, precisamente vamos a abordar este tema a propósito que está en caliente, diputado. Parece que Bachelet apuesta también por el camino electoral, sin embargo exige garantías, ¿no?
y libertades. Bueno, eso lo celebramos nosotros. Además, hemos luchado nosotros por garantías electorales. Que las mínimas garantías es lo que nos han dado o no nos han dado garantías, pero sin embargo debemos participar porque no podemos en este caso, como entregamos la Asamblea Nacional, por ejemplo, este año es un año electoral, es un año donde tenemos la elección de los 335 alcaldes del país, donde tenemos la elección de los gobernadores, donde tenemos la elección a los legisladores regionales, a los concejales municipales. No podemos entregar. Velamos porque se nombre un poder electoral tal cual. Repito, el trabajo que está haciendo esa comisión es transparente, lo tendrán que hacer público al país y a toda la plenaria de la Asamblea Nacional. De allí saldrá el nuevo poder electoral, quien va a convocar las elecciones de este año, y nosotros desde nuestra posición vamos a seguir luchando por las garantías electorales que establece nuestra Constitución y la Ley de Procesos Electorales. Pero debemos participar, no podemos entregar los municipios, debemos recuperar municipios que perdimos y debemos recuperar gobernaciones que también perdimos y mantener las que tenemos. Bien, diputado, precisamente el tema de los derechos humanos ha sido bastante cuestionado, sobre todo porque, bueno, Venezuela parece ser el centro de las miradas del mundo. Claro, ahí lo decía Michelle Bachelet y la relatora que hablamos en la parte anterior, donde los asesinatos extrajudiciales. Lamentablemente en Venezuela hay una cantidad de armas en la calle que este gobierno se ha dedicado a armar cualquier cantidad de delincuentes, y hoy día es fuerte para los cuerpos de seguridad de Venezuela desarmar a esos delincuentes, y terminan en asesinato, y en Venezuela no existe la pena de muerte, es la verdad. Pero con esos asesinatos, lo que pasó, lo que hacía mención Michelle Bachelet hace un rato de los 14 asesinatos en enero en La Vega, eso es producto de tanto armamento que hay en la calle en manos de cualquier persona que nada tiene que ver en un cuerpo de seguridad del pueblo venezolano. Le preguntaba antes de la pausa cómo se prepara COPEI para enfrentar este proceso electoral eventualmente en diciembre, según las estimaciones. Bueno, COPEI ha sido es un partido que tiene 75 años luchando por la democracia venezolana, ha sido protagonista incluso en la dictadura del 58, fue protagonista con Rafael Caldera, que es el fundador de nuestro partido, y siempre ha sido un partido, una organización política proelectoral. Es una organización que le gusta las elecciones. Lo hemos dicho, sabemos ganar, sabemos perder, sabemos participar. COPEI es un partido de carne y hueso. COPEI es una organización política que existe en los 335 municipios del país. En el caso del Táchira, COPEI es la primera fuerza de ese estado. Nosotros estamos en todo el país. COPEI está organizando, está, como se dice en términos criollos, está engarazando, está toda la maquinaria político-electoral para participar en las elecciones que son este año. Cualquier elección COPEI va a participar, por supuesto que vamos a exigir garantías electorales, pero COPEI nunca será una organización política abstencionista. Que hemos tenido problemas o tenemos problemas internos, eso es normal. En los que pregonamos la democracia y la practicamos, eso es normal, las diferentes corrientes internas en la organización política, pero son problemas que en lo interno los solucionamos. No podremos estar de acuerdo en unas cosas, pero en lo interno nos ponemos de acuerdo los copellanos para participar en las elecciones. COPEI es un partido con vocación de poder, y el poder nos gusta para ayudar a los más humildes, a los más necesitados, a los más pobres. Nosotros, los copellanos, nos identificamos con el bien común, la justicia social y el respeto a la dignidad de la persona humana. Quisiera preguntarle también acerca de su apreciación. ¿Hay disposición por parte de la fracción del chavismo de generar una conciliación, o ustedes ven que quieren entorpecer? ¿Cómo lo están viendo? No. Por ser mayoría en este caso. El poder es poder. Ellos tienen el poder absoluto, una mayoría abrumadora, y no les interesamos nosotros para nada, es la verdad. La voz de nosotros va a ser allí es denunciante y sonante para que el pueblo venezolano sepa las irregularidades que se están haciendo allí, que desde el 2010 han querido hacerlo y no han podido, repito, porque hemos estado allí una fracción importante en esos periodos legislativos, y en este periodo lamentablemente somos una minoría también absoluta allí, pero nuestra voz, pero son aplastantes. Ellos saben ejecutar el poder, por eso tienen 22 años. Se niegan a entregarnos el poder, y mientras que ellos tengan el poder, no nos van a dar espacio de nada. Esa es la verdad. ¿Cómo vislumbra usted el escenario electoral? ¿Con participación de la gente, con gobernadores de oposición? Es un trabajo que tenemos fuerte, y felicito a muchos que llamaron a la abstención y hoy quieren participar, pero porque ellos quieren ser protagonistas. Eso es lo ilógico y lo irónico de la vida de la política venezolana, que hace 3 meses no estaban de acuerdo, pero hoy sí son buenas las elecciones porque ellos quieren ser candidatos a diferentes cargos de elección. ¿Y qué le ha respondido usted a esos alcaldes que lo han llamado pidiéndole Bueno, vamos a ver que mi discurso va a ser coherente. Vamos a participar en las elecciones. Vamos a ver qué van a decir ellos a los electores. Ajá, pero ahorita
sí quieren, son buenos los votos y hace 3 meses no son buenos los votos, o hace 6 meses, o en este caso que las elecciones, según lo que establece la norma, los lapsos pudiesen ser para el último trimestre de este año, ¿qué le van a decir ellos a sus electores? Yo sigo apostando a que nos unamos todos los venezolanos, los diferentes factores. Nosotros hacemos un llamado a la unidad nacional de que nos podamos reencontrar todos para poder hacer una oposición sólida, una sola unidad, que ya dejen a un lado los 22 años los cómplices de este régimen, que se vayan a descansar, nos dejen a nosotros llevar las riendas de la política venezolana, que se sume todo el que se quiera sumar, no necesariamente podemos estar nosotros al frente, si hay otros que tengan más condiciones que nosotros y de enfrentar a este gobierno en los procesos electorales, bienvenidos sean, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a reencontrarnos para poder ganar, recuperar los espacios que se perdieron, que además, ¿por qué son necesarios? Voy a poner un ejemplo a mi pueblo, a Rubio. ¿Por qué es necesario un alcalde de oposición? Unos dicen, mire las opiniones que se presentan en la calle, uno dice, pero ¿para qué si no va a hacer nada? Hablan en el Táchira, pero ¿para qué tenemos una gobernadora si le nombraron un protector paralelo? Bueno, por lo menos hay una gobernadora que no se va a prestar para que, un gobernador o gobernadora que no va a prestar para los chanchullos o malos o los negocios negros de un gobernante del gobierno. En la alcaldía de Rubio, ¿que para qué un alcalde de oposición? El alcalde que está, mire, los impuestos más caros que tenemos en el país, pueden revisar los 335 municipios del país, los impuestos más caros los tiene el municipio de Junín y en pesos. ¿Y hay una buena gestión por lo menos? No hay buena gestión, pero son los que tienen el poder y los ejecutan el poder. Mientras que un alcalde de oposición a lo mejor no hubiese hecho nada, pero ni siquiera le hubiese cobrado esos impuestos tan caros a la población de Rubio. Diputado, esos son los ejemplos que se pueden colocar allí. Lo tengo que interrumpir un momento porque vamos a escuchar de último minuto parte de las declaraciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. En resumen, ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que el acceso a servicios públicos, incluyendo el tema del combustible, ha agravado la situación humanitaria. Habla de 1.800% de aumento de la canasta básica, habla de inseguridad alimentaria y dice que está preocupada por la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, hacinamiento en centros de reclusión, entre otros aspectos. Diputado, su opinión, por favor. Bueno, hay que agregarle donde dice en los servicios básicos, hoy estamos viendo, ya tenemos varios días, he visto aquí en Caracas las colas interminables del transporte pesado, ya el gasoil tampoco lo hay para el transporte pesado, que son los únicos que están moviendo alimentos para estos estados del país. Comparto todo lo que está diciendo Michelle Bachelet allí en ese tema, los asesinatos, los extrajudiciales, tanto asesinatos extrajudiciales, lo que ocurrieron en La Vega, siguen ocurriendo asesinatos aquí en Venezuela. Hay gran cantidad de armamento en las calles, esa ley de desarme debe ejecutarse lo más pronto posible. También dice que el gobierno ha mostrado una disposición, esperamos que esa disposición sea real del gobierno y actúe en contra con este tema de la ley de desarme, porque la inseguridad en los venezolanos en cualquier territorio es fuerte. Los servicios públicos cada día son peores en todo el país. En el Táchira, por ejemplo, en el Táchira cada día más grave la situación de los cortes de energía eléctrica. Hay 4 horas al día tenemos luz los tachirenses. Y así sucesivamente, combustible no hay, todos los servicios públicos cada día son peor en el estado tachirense. Bien, hay algunos comentarios, por ejemplo, a través de Twitter que queremos compartir con usted antes de despedir la entrevista, precisamente que es además habitual que demos participación a nuestra audiencia. Por ejemplo, el Náufrago 27 dice, buen día, su invitado, aquí lo que pasa es que los venezolanos ya no creen en ustedes como dirigentes políticos, ya que le han fallado en todas las formas con la gran división que tienen y lo único que saben es hacer es dividir y confundir a todos. ¿Qué responderle? Un poco lo que hablábamos más temprano. Bueno, la verdad es que tiene razón, ese oyente tiene razón, le doy la razón, estamos divididos, pero mientras que no empecemos nosotros a revisar y buscar una nueva oposición en Venezuela, vamos a tener, estimado amigo, los resultados que hemos tenido durante 22 años, que han tenido siendo cómplices. Guaidó y la cúpula del G4, Leopoldo López y esa cúpula, 22 años han sido jefes de la oposición. ¿Hemos visto resultados positivos? Ahí está la respuesta. Y si siguen creyendo en ellos, van a ser los mismos resultados de 22 años. Aquí seguirá, los que siguen creyendo en Guaidó y Leopoldo van a seguir, después de Nicolás Maduro vendrá el hijo de Maduro, después del hijo de Maduro vendrá el nieto de Maduro y así sucesivamente, porque son 22 años que ellos tienen con sus políticas erradas y en complicidad con el gobierno, esa es la verdad. A propósito de Leopoldo, ¿le creyó a la señora Lilian Tintori el tema de las donaciones para vivir? Por favor, ¿en qué cabeza? Eso solamente cabe en la cabeza de los fanáticos de Leopoldo, en que ellos viven así.
de los fanáticos de Leopoldo. Del resto, cualquier ciudadano a pie que hoy que no tiene comida en su casa, cualquier emigrante que se encuentre los 5.4 millones que están en cualquier parte del mundo, cualquier persona que usted le pregunte, no se cree ese embuste de esa entrevista. Eso fue una falta de respeto para los venezolanos, lo que hizo, con todo el respeto como dama, por supuesto, pero esa entrevista fue una falta de respeto para una bofetada para cualquier venezolano que está de los 5.4 millones que está pasando necesidad, que está siendo víctima de la xenofobia, de la discriminación, porque se está rebuscando, está buscando cómo mantenerse en otro país y algunos mandar dinero para sus familiares aquí en Venezuela. Un tuit de conciliación. Gregorio Prieto, José Prieto dice, buenos días, bendiciones al entrevistado, cómo empezar a construir un nuevo liderazgo creíble, devolver la confianza a un pueblo que está decepcionado de tantas mentiras, sabiendo que cada día nuestra situación está más difícil. Creo que esa es la pregunta central, cómo encontrar la salida. Es necesario, lo dimos hace un momento, reencontrarnos todos los que queremos salir de este gobierno, reencontrarnos, el único objetivo. Podemos tener diferentes formas de pensar y de actuar, pero el objetivo es uno solo, que es salir de Nicolás Maduro Moro, es de salir de este gobierno que tiene 22 años destruyendo el país y que cada día, mientras que esté en manos de ellos, el país va a ser cada día peor. Bueno, reencontrarnos todos, nos une este objetivo, vamos a reencontrarnos todos, vamos a respetarnos todos, pero no podemos vamos a llamar a la unidad de la oposición, pero usted no, usted no, usted no. ¿Cuál es esa unidad? Nosotros sí llamamos a una unidad sincera, real, que nos reencontremos todos, vamos a debatir cuál es la línea política a seguir para buscar enfrentar, en este caso este año, enfrentar en estos comicios electorales que vienen. Diputado, terminó el tiempo, gracias por venir. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias de nuevo a Globovisión, a todo el personal de Globovisión, por la oportunidad, por permitir llegar a los 335 estados de Venezuela. Me voy a ir a la pausa con un tuit